En este video les voy a hablar sobre la educación en Grecia. ¿Cómo se originó la civilización griega y qué pueblos influyeron en su desarrollo social? La civilización griega nació en la península de los Balcanes, al suroeste de Europa. Esta zona era montañosa, con pocas tierras fértiles, así que su desarrollo no fue rápido ni fácil, sino que fue el resultado de un proceso histórico largo donde se mezclaron muchos pueblos y culturas. Gracias a esto se formaron bases sociales, políticas, económicas y culturales importantes que luego influenciaron un montón a toda la humanidad. Entre los pueblos que más influyeron están los minoicos y los micénicos. Los minoicos vivieron en la isla de Creta entre el 3000 y el 1400 a.C. Eran muy avanzados, sobre todo en arquitectura y comercio, y fueron los primeros en tener un sistema de escritura alfabético en Europa. Los micénicos vivieron en Grecia continental entre el 1600 y el 1100 a.C. Eran más guerreros y su cultura tenía un carácter militar. Usaron un idioma griego muy antiguo, lo que los hace parte clave en los orígenes del idioma. ¿Cómo estaba organizada la sociedad en la antigua Grecia y qué funciones cumplían? La sociedad en la antigua Grecia se organizaba en diferentes grupos según la ciudad-estado, pero en general estaba dividida en clases sociales con funciones y derechos muy distintos. En Atenas la sociedad estaba dividida en tres grupos principales: los ciudadanos, los metecos y los esclavos. Los ciudadanos eran varones nacidos en Atenas, de padre y madre atenienses. Cumplían funciones políticas, militares, judiciales y religiosas. Podían votar, ser elegidos y participar en la asamblea, lo que les daba poder en las decisiones de la ciudad. También administraban justicia como jueces o miembros del tribunal. Defendían la ciudad sirviendo como soldados en caso de guerra. Además, supervisaban a los metecos y esclavos y participaban activamente en la vida religiosa y cultural, asistiendo a festivales y rituales. Los metecos eran extranjeros residentes que trabajaban como artesanos, comerciantes o banqueros, contribuyendo al desarrollo económico de la ciudad. Además, pagaban impuestos especiales y aunque no tenían derechos políticos, podían servir en el ejército. Los esclavos eran prisioneros de guerra. Ellos cumplían funciones fundamentales en la vida cotidiana y la economía. Trabajaban en tareas domésticas, en talleres como artesanos, en el campo cultivando tierras, en minas haciendo trabajos forzados e incluso en algunos servicios públicos como policías o escribas. Por otro lado, en Esparta la sociedad también estaba dividida en tres grupos. Eran los espartiatas, periecos e hilotas. Los espartiatas eran ciudadanos de pleno derecho en Esparta y su función principal era ser soldados. Desde los 7 años se entrenaban para la guerra y dedicaban su vida a la disciplina militar. Los periecos eran personas libres pero sin derechos políticos. Los periecos eran personas libres pero sin derechos políticos. Su función principal era económica. Trabajaban como comerciantes, artesanos y agricultores. También pagaban impuestos al Estado y servían en el ejército, aunque no podían participar en el gobierno ni tomar decisiones políticas. Su trabajo ayudaba a sostener la sociedad espartana, ya que los espartiatas no se dedicaban a actividades productivas. Por último tenemos a los hilotas. Ellos eran siervos del Estado y su función principal era trabajar la tierra. Cultivaban los campos y entregaban gran parte de la cosecha a los espartiatas. También servían como ayudantes domésticos y acompañaban al ejército como auxiliares. Su trabajo sostenía la economía espartana y permitía que los espartiatas se dedicaran exclusivamente a la guerra. ¿Cuáles eran las principales características económicas, sociales y culturales de la antigua Grecia y cómo influyeron en su desarrollo como civilización? La influencia de la antigua Grecia nos ayuda a valorar la importancia de la participación ciudadana y nos invita a seguir trabajando en la mejora y fortalecimiento de nuestras democracias. Sus obras filosóficas, científicas, arquitectónicas y artísticas fueron claves para que se construyera la base de la cultura occidental que conocemos hoy en día. El teatro, el concepto de la belleza, los Juegos Olímpicos, la política y la creación del concepto de la democracia fueron algunos de sus mayores logros. La civilización griega se destacó por su arte, su escultura, su arquitectura, cerámica, teatro y literatura.
y por un importante legado filosófico, con pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles. La antigua Grecia se dividió en tres clases sociales: los nobles, que eran el pueblo preponderante y militarizado, y los hombres libres, que eran el grupo mayoritario integrado por los artesanos. La economía de la antigua Grecia se caracterizaba por la gran importancia de la agricultura, acrecentada todavía más por la pobreza relativa de los campos de cultivo de la geografía de Grecia. ¿Cómo fue la educación en Grecia y cuáles fueron sus características? La educación en la antigua Grecia, conocida como paideia, era integral y no solo se enfocaba en la instrucción intelectual, sino también en la formación física, ética y espiritual. Sus características principales fueron las siguientes: el enfoque integral. La educación griega buscaba el equilibrio entre la formación física, intelectual y espiritual, buscando alcanzar la belleza, bondad y virtud. Disciplinas importantes. Se enseñaba retórica, gimnasia, gramática, poesía, matemática, filosofía y música, entre otras. Exclusión social. La educación no era accesible para todos, solo para los hombres libres y de ciertos estatus social. Importancia de la lectura y escritura. Se enseñaba a leer y escribir, así como a memorizar poemas y textos. Uso de tabletas de cera. En la escuela, los estudiantes usaban tabletas de cera para escribir utilizando un punzón. ¿De qué manera se desarrolló el sistema educativo en Esparta y qué objetivos buscaban? Se desarrolló el sistema educativo de Esparta por su enfoque en la formación militar y la disciplina. Desde una edad temprana, los niños espartanos eran separados de sus familias y enviados a internados conocidos por agogé. Aquí recibían una educación rigurosa y se les enseñaba a ser soldados fuertes y valientes. Cuando un bebé espartano nacía, era llevado a un comité de ancianos. Si el consejo de ancianos determinaba que era débil, enfermo o deforme, el padre lo abandonaba en un hoyo donde moría de hambre. Los niños espartanos se educaban desde los 7 hasta los 20 años, recibían entrenamiento físico intenso, aprendían habilidades de combate y se les inculcaba un sentido de lealtad y deber hacia Esparta. A partir de los 30 años, los espartanos ya podían casarse y formar su propio hogar. Las mujeres recibían también una educación gestionada por el Estado, basada en la gimnasia, la lucha y el atletismo, y que tenía como finalidad principal capacitarlas para engendrar niños sanos y fuertes. La muerte en Esparta era vista con una perspectiva diferente a la nuestra. La muerte en combate era considerada un honor y una forma de alcanzar la inmortalidad en el recuerdo, y los espartanos valoraban más el deber hacia Esparta que su propia vida. ¿Qué tipo de educación se estableció en Atenas y cómo se enfocó el desarrollo en los estudiantes? Se enfocaba en el desarrollo integral del individuo, tanto en lo intelectual como en lo físico, como un fuerte énfasis en la formación de ciudadanos cultos y con capacidades de participación en la vida pública. Los jóvenes atenienses, que eran varones de hijos ciudadanos, recibían una educación basada en la gramática, música, gimnasia, retórica y filosofía. Acceso a la educación ateniense. Ciudadanos varones. Solo los hijos de familias atenienses libres y con recursos económicos. Extranjeros. Podían acceder a algunas escuelas privadas, pero sin derechos políticos. Los esclavos no tenían acceso a la educación formal. En cuanto a las mujeres, su educación se limitaba al ámbito doméstico, que era tejer y cocinar. Los maestros en el sistema educativo ateniense. Los pedagogos eran esclavos o tutores que acompañaban a los niños y les enseñaban modales y lectura básica. Los gramatistas eran maestros de lectura, escritura y aritmética. Los quitacistes enseñaban música y poesía. Los paiotribes eran entrenadores físicos en la palestra. Los filósofos y sofistas en la etapa superior, figuras como Protágoras o Sócrates, enseñaban metódica, ética y filosofía, a cambio de honorarios en el caso de los sofistas. ¿Cuáles fueron los avances tecnológicos que desarrollaron los griegos y cómo influyen en la actualidad? Durante mucho tiempo la civilización griega ha sido considerada una de las más avanzadas del mundo antiguo. Entre sus aportes más notables se encuentra la democracia ateniense, un sistema de gobierno que ha influido en las democracias modernas. En cuanto a la educación, la civilización griega fue uno de los pioneros en desarrollar la escritura alfabética,
lo que abrió la puerta a la investigación científica. También hicieron grandes avances en matemáticas y geometría. Desarrollaron los Juegos Olímpicos, nacidos en Olimpia, y el teatro griego, pionero en tragedia y comedia. Han dejado un legado cultural duradero. En el ámbito tecnológico, los griegos desarrollaron el molino de agua, precursor de las centrales hidroeléctricas, y la grúa, que revolucionó la construcción. Por otra parte, en filosofía de pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles han sentado las bases del pensamiento crítico moderno. La antigua Grecia también dejó un legado artístico y arquitectónico que sigue siendo admirado en la actualidad, desde los majestuosos templos hasta las esculturas que capturaban la esencia de la figura humana.